El Medio Oriente es una de las regiones más complejas del mundo. Actualmente hay tres guerras con las principales potencias tomando cada vez más lados opuestos. La región ha visto conflicto tras conflicto, remontándose bien entrado el siglo XX, pero entre todos los levantamientos, guerras civiles e insurgencias, siempre parecen estar involucrados dos países, Israel y Irán, los dos gigantes en el campo. Pero antes de llegar a ser tan grandes, tuvieron su parte de altibajos económicos, desde ocupaciones hasta un golpe de Estado organizado, y cómo todos estos eventos llevaron a la guerra actual entre Irán e Israel. Israel e Irán han estado luchando entre sí, y parece que Israel ha ganado. Una de las razones de esto es el Producto Interno Bruto. Israel tiene una economía que supera los 500.000 millones de dólares, mientras que Irán solo tiene 400.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto per cápita de Israel es más de 10 veces lo que tiene Irán. Esto permite a Israel invertir en un mejor ejército, a pesar de ser 75 veces más pequeño que Irán. Pero la parte interesante es que esto no siempre fue así. En los años 70, la economía iraní crecía mucho más rápido que la israelí debido al auge económico. Para 1986, Irán tenía una economía casi 6 veces mayor que la de Israel. La pregunta es, ¿por qué la economía de Israel se adelantó, mientras que Irán se quedó atrás? La mayoría desconoce cómo Irán pasó de ser rico en petróleo a estar en quiebra económica, o cómo Israel pasó de estar devastado por la guerra a ser una superpotencia tecnológica. Videos como este rara vez son promovidos por el algoritmo. Si crees que esta historia importa, presiona me gusta y suscríbete. Comparte este contenido para llegar a más personas, sobre todo a quienes solo conocen una versión. Para comprenderlo, revisemos la historia. En el caso de Israel, es una historia de pasar de nada a una economía de clase mundial. Israel no existía como Estado a comienzos del siglo XX. Palestina, habitada por árabes palestinos, dependía económicamente de la agricultura. Esto cambió rápidamente durante y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos judíos europeos emigraron a la zona y fundaron el Estado de Israel en 1948. Los primeros años fueron un caos absoluto, con mucha violencia entre los colonos judíos y los locales palestinos. Los países árabes vecinos también entraron en guerra con Israel para evitar la creación de este nuevo Estado. Esto implicaba que, fuera de la expansión militar industrial, no había margen para el desarrollo económico. Además, la prioridad era proporcionar alimentos, vivienda y trabajos básicos a los cientos de miles de personas que emigraban al área. Para manejar esto, Israel tenía una economía socialista controlada por el Sindicato de Trabajadores, que poseía gran parte del país. Había muchas granjas comunitarias y aldeas cooperativas llamadas kibbutz, donde las personas se mantenían unidas. Asimismo, la comunidad judía mundial donó miles de millones para apoyar financieramente a Israel, brindando un salvavidas crucial a su economía. Curiosamente, Alemania también proporcionó mucho apoyo financiero a Israel como forma de reparaciones por el Holocausto. No obstante, hacia las décadas de 1970 y 1980, la economía de Israel se deterioraba pese a todo este respaldo. Esto se debe a que un sistema económico de arriba hacia abajo no siempre es efectivo. Israel tenía enormes déficits comerciales, baja productividad y un crecimiento económico muy bajo. Además, la deuda gubernamental crecía constantemente, principalmente por las continuas guerras de Israel con sus vecinos árabes. Esto incluyó la Guerra de los 6 Días de 1967, la Guerra de Yom Kippur de 1973 y la Guerra del Líbano de 1982. Los conflictos se financiaron imprimiendo miles de millones de shekels, lo que causó una inflación creciente. En 1970, la inflación anual rondó el 10%. Para 1980, era del 125%. Para 1984, la tasa de inflación alcanzó un impactante 385%, una ola paralizante de hiperinflación. Además, la economía estaba estancada y empeoraba el nivel de vida. El gobierno israelí respondió con un plan de estabilización económica en 1985, asistido por economistas estadounidenses. El cambio más significativo fue que Israel pasaría de una economía centralizada a una de libre mercado, con menor participación del gobierno y sindicatos y más libertad económica. Fue el inicio de 4 décadas de crecimiento, transformando a Israel en una de las economías más desarrolladas del mundo. Antes de explorar el ascenso de Israel, cubramos lo que sucedía en Irán durante este periodo. Inicialmente, Irán era una economía agraria y subdesarrollada, similar a Palestina e Israel tras su fundación, pero con una diferencia significativa. En 1908, la gente descubrió que Irán tenía petróleo y mucho de él. Se estimaba que tenía el 10% del petróleo mundial y el 15% del gas natural mundial. Fue una gran oportunidad para el crecimiento económico de Irán. Sin embargo, en las primeras décadas la mayoría del dinero iría a Gran Bretaña.
La compañía petrolera anglo-persa, que más tarde se conocería como British Petroleum, obtuvo concesiones para extraer y vender petróleo iraní. El pueblo iraní solo podía mirar impotente, ya que el Imperio Británico estaba listo para usar su inmensa fuerza naval para obtener este petróleo. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña ocupó partes de Irán para proteger sus intereses petroleros. A los iraníes no les gustó esto, y en 1952, su primer ministro nacionalizó la industria petrolera iraní. Habría sido genial para la economía iraní, pero pronto el Military Intelligence, SEIS británico y la CIA estadounidense lanzaron un golpe de poder en Irán llamado Operación Ajax. Centralizaron el poder bajo el Shah de Irán y destruyeron la democracia iraní para prevenir la oposición populista. El Shah acordó dar petróleo iraní a las empresas occidentales a cambio de protección para su régimen y un poco de dinero para él mismo. Si te preguntas por qué los iraníes no simpatizan con Occidente, esa es precisamente la razón. A Occidente solo le interesaba el petróleo iraní, no su gente. Sin embargo, tras el golpe, la presión pública sobre el Shah aumentó y el riesgo de un levantamiento masivo creció. En 1954, las empresas occidentales acordaron dar la mitad de las ganancias del petróleo a Irán. Y aunque solo era la mitad, estas ganancias petroleras hicieron maravillas. En 1960, el 4.2 mil millones de dólares. 20 años después se acercaba a los 100.000 millones de dólares, un aumento económico sin precedentes. Fue una de las economías con el crecimiento más veloz del mundo, con tasas frecuentemente de 2 dígitos. Gran parte del crecimiento se dio después de 1974, cuando los precios mundiales del petróleo subieron por la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Este grupo incluye a Irán, Arabia Saudita, Irak y otros grandes productores de petróleo. Decidieron limitar su producción de petróleo para aumentar los precios del petróleo con el fin de ganar más dinero. En consecuencia, los precios del petróleo subieron de $3,50 a $10,11 por barril en 1974. Para 1980, casi llegaron a $40. En 1977, el petróleo representaba el 79% del presupuesto del gobierno iraní, dándole una gran cantidad de dinero. El Shah invirtió el dinero en la economía mediante la industrialización, urbanización y proyectos de infraestructura. Además, gastaba mucho en el ejército iraní. En el apogeo de la monarquía, Irán gastaba más en su ejército de lo que está gastando ahora ajustado por inflación. El Shah convirtió a Irán en la potencia militar número 1 en el Medio Oriente, comprando mucho equipo estadounidense y británico. No solo se trataba de proteger los campos petrolíferos de Irán. Por un tiempo, Irán parecía encaminado a ser una superpotencia regional, pero había problemas. El gobierno orquestaba gran parte del crecimiento económico mediante planes quinquenales al estilo comunista y empresas estatales. Esto indicaba una acción de libre mercado limitada, resultando en menor productividad y competitividad. Pero lo más problemático era que la monarquía también obtenía una generosa porción del pastel. La familia real tenía negocios, tierras y propiedades valorados en miles de millones de dólares, principalmente mediante la Fundación Pahlavi. Las élites iraníes cercanas a la familia real también se enriquecieron enormemente. Entretanto, la mayoría de los iraníes aún eran agricultores. El Shah procuró ayudarles. Redistribuyó tierras a familias pobres, intentó crear empleos y financió la educación. Implementó controles de precios para mejorar el costo de vida. La mayoría de las familias pobres vendieron sus tierras y se mudaron a las ciudades, formando enormes barrios marginales. El gobierno fracasó en generar suficientes empleos debido a que los proyectos de desarrollo estatales no estaban dando los resultados esperados. Los controles de precios generaron escasez, forzando a la gente a acudir al mercado negro. Como resultado de estos problemas económicos, el descontento creció en la década de 1970. Esto también fue porque el Shah reprimió brutalmente el disentimiento con su policía secreta llamada Savak. Se ganó la enemistad de comunistas, liberales, nacionalistas y conservadores religiosos. En 1979, una revolución estalló, y los que tomaron el poder fueron islamistas radicales. No por ser el grupo más grande o popular, sino por ser el más organizado. Este fue un momento decisivo en la historia económica de Irán y en su comparación con Israel. Previo a la Revolución Islámica, Irán e Irak enfrentaban problemas con sus propias versiones de control gubernamental centralizado. Pero en general, Irán parecía estar mejor posicionado gracias a su riqueza petrolera. Si en el pasado hubieras dicho que Israel superaría a Irán en Producto Interno Bruto, te habrían considerado loco. Pero sucedió. Las reformas y el gran crecimiento en Israel se debieron en gran parte al Plan de Estabilización Económica de 1985, que fue crucial. Israel empezó a privatizar empresas estatales, liberó los precios y simplificó su sistema tributario. Esto ocurrió en el momento ideal. Se eliminaban las barreras comerciales mundiales y las reformas permitieron a Israel integrarse en la economía global.
Por otro lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se derrumbó en 1991. Más de 1 millón de judíos de la Unión Soviética migraron a Israel, generando un gran aumento poblacional. Estos inmigrantes a menudo estaban altamente educados con mucha experiencia profesional. Los acuerdos de Oslo de 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina fomentaron una ola de inmigración altamente calificada. El proceso de paz con los palestinos y la solución de 2 estados hizo que la gente creyera que Israel estaba más seguro tras décadas de guerra. Además de la inmigración, esta confianza también impulsó la inversión extranjera. Israel se convirtió en un foco para el capital de riesgo durante el boom tecnológico de los 90s. Estos factores combinados generaron un gran crecimiento del Producto Interno Bruto. En 1985, el país tenía un Producto Interno Bruto de 29.000 millones de dólares. Solo 15 años después, Israel tenía un Producto Interno Bruto de 136.000 millones, casi 5 veces mayor. En 2001 y 2002 hubo una pequeña recesión por el colapso de la burbuja.com, pero el ministro de Finanzas Benjamin Netanyahu intervino con nuevas reformas. Redució el tamaño del gobierno, disminuyó los subsidios y bajó los impuestos. Este fue el inicio de otro periodo de crecimiento económico. La economía israelí se duplicó en menos de una década y siguió creciendo velozmente hasta alcanzar un Producto Interno Bruto actual de 566.000 millones de dólares, sin lleno. Israel siguió teniendo un gran éxito en tecnología. Hoy en día, empresas como Intel, Google, Microsoft y Apple tienen una gran presencia en Israel. Más de 400 de estas corporaciones multinacionales tienen centros de investigación y desarrollo en el país. También hay muchas empresas israelíes en ciberseguridad, inteligencia artificial, tecnología médica, tecnología agrícola y tecnología de defensa. En muchos aspectos rivalizan con Silicon Valley. Israel tiene el mayor número de empresas emergentes en el mundo y el tercer mayor número de empresas públicas que cotizan en la bolsa NASDAQ, aparte de los Estados Unidos y China. Es impresionante considerando que Israel tiene menos de 10 millones de habitantes. Además del próspero entorno tecnológico, el acceso a los mercados globales también ayudó a Israel. La relación comercio-Producto Interno Bruto de Israel bajó del 80% en 2007 al 58% en la actualidad. Para resaltar lo absurdo de esto, la relación comercio-Producto Interno Bruto de Estados Unidos es del 25%. En China es del 37%. En otras palabras, Israel importa y exporta mucho. Israel comercia mucho con Europa y con China, pero su principal socio comercial con diferencia es Estados Unidos. Los lazos económicos de Israel con Estados Unidos son mucho más profundos. Israel ha sido el mayor receptor de ayuda económica y militar de Estados Unidos a lo largo de los años, recibiendo una enorme cantidad de asistencia. Desde su fundación, ha recibido 310.000 millones de dólares de Estados Unidos ajustados por inflación. Esto se debe también al exitoso lobby político en Estados Unidos, principalmente a través de APAC y la comunidad israelí estadounidense. Tener los amigos adecuados contribuye significativamente al éxito económico. Pero volviendo a la pregunta central de por qué Israel se adelantó a Irán, necesitamos entender qué sucedió en Irán durante todos estos años. Es seguro que la República Islámica de Irán no tuvo éxito económico. Después de la Revolución Islámica, uno de los primeros eventos fue la toma de la Embajada de los Estados Unidos. En Teherán, estudiantes islamistas iraníes tomaron como rehenes a diplomáticos estadounidenses, lo que provocó las primeras sanciones de Estados Unidos sobre Irán. Estados Unidos congeló más de 12.000 millones de dólares en activos iraníes, equivalente a más del 10% de su Producto Interno Bruto en ese entonces. Lo que tampoco fue bueno para la economía iraní fue que Saddam Hussein decidió invadir. La guerra Irán-Irak duró 8 años, desde 1980 hasta 1988. Mató a cientos de miles de soldados y civiles, e Irak atacó la infraestructura iraní, incluyendo sus instalaciones petroleras. Para empeorar las cosas, en 1984, Estados Unidos designó a Irán como un estado patrocinador del terrorismo y le impuso más sanciones. A pesar de las dificultades, la economía de Irán no colapsó del todo gracias a los altos precios del petróleo. A principios de los 80, Irán exportó suficiente petróleo para compensar las sanciones y la guerra hasta 1986, cuando la situación cambió. Arabia Saudita aumentó masivamente su producción de petróleo, provocando el colapso de los precios del petróleo. Lo hizo porque otros miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo violaban sus cuotas de producción para ganar más dinero. Un cartel solo funciona si todos siguen las reglas. Arabia Saudita también quería socavar a Irán e Irak estratégicamente. Como resultado, los precios del petróleo cayeron de $28 el barril a $14 el barril en un año. Destruyó los márgenes de beneficio de Irán, poniendo al país en una situación realmente mala.
El Producto Interno Bruto de Irán alcanzó su máximo en 1986 con 209.000 millones de dólares, pero en 1993 cayó a solo 64.000 millones de dólares, una disminución de más de 2/3. El desplome del precio del petróleo no fue el único responsable de esto. El colapso del rial iraní en pocos años también fue un factor que contribuyó a la situación. Aquellos con activos en Irán intentaron huir después de la Revolución Islámica y la guerra, lo que se conoce como fuga de capitales. Esto hizo que la moneda se desplomara. Donde alrededor de 70 riales te conseguirían $1 en 1978 te tomaría cerca de 10.000 riales conseguir $1 en 1999. Esto se relaciona con el Producto Interno Bruto, ya que se mide en dólares estadounidenses. Ahora, la razón de los terribles números del Producto Interno Bruto de Irán en los años 90 fue la mala gestión del gobierno. El nuevo régimen islámico lideraba una economía de comando centralizado, con empresas del Estado y controles estrictos de precios. Repitieron los errores cometidos por la monarquía, y la economía iraní se volvió ineficiente e improductiva. La inflación también fue un gran problema durante años, siendo de 2 dígitos más a menudo que no. Sin embargo, las cosas parecían cambiar en Irán en la década de 2000. El Producto Interno Bruto hizo un gran regreso y subió a niveles sin precedentes. Irán pasó de 110.000 millones en 2000 a 644.000 millones en 2012. Irán y Israel estaban a la par a finales de los 90 y principios de los 2000, pero Irán volvió a dispararse y superó ampliamente la economía israelí. Esto se debió, por supuesto, a los altos precios del petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo se reactivó y la demanda global de petróleo se disparó. En 1998, el barril de petróleo costaba $13. Para 2012 era de $112. Esto le dio al régimen iraní dinero gratis para invertir en la economía, pero también hay que darle algo de crédito al gobierno iraní. Lideró grandes esfuerzos de privatización en ese periodo. Vendieron activos y empresas estatales y liberalizaron la economía. El control gubernamental era realmente problemático. En 2006, con la privatización en marcha, el gobierno todavía controlaba el 70% de la economía iraní. Permitir al sector privado fue clave para el crecimiento económico de Irán, aunque el problema persistió en menor medida. Mientras tanto, Irán fortaleció lazos con China, India y Turquía para obtener socios comerciales rentables, además de Estados Unidos. Otro factor en el crecimiento económico de Irán fue su crecimiento demográfico. Durante la revolución de 1979, Irán tenía cerca de 37 millones de habitantes. Actualmente, cuenta con casi 92 millones. Con más población, Irán tiene más consumidores y mano de obra, lo que significa un mayor potencial económico. A pesar de todos estos factores favorables, Irán no tuvo éxito. En la década de 2010, su economía colapsó nuevamente. Esto se debió en parte a que Irán utilizó su dinero del petróleo con demasiada generosidad. Irán solía tener un sistema de subsidios muy amplio, que incluía alimentos, combustible, vivienda, educación y atención médica gratuita. Tras la reforma de subsidios en 2010, Irán sustituyó los subsidios por pagos mensuales directos en efectivo a los ciudadanos. Es una receta para la ineficiencia en la baja productividad, pero tenían el dinero para ello, eso es, hasta 2015. El precio del petróleo cayó de $100 a $52 en un año. Tuvieron una pequeña recuperación en 2018, pero cayeron nuevamente en 2020. La invasión rusa de Ucrania elevó temporalmente los precios del petróleo en 2022, pero ahora están cayendo velozmente. En resumen, pagar a los ciudadanos en efectivo basado en ingresos petroleros no es la manera más estable de gestionar la economía. Es más una forma de impulsar la economía a corto plazo, no a largo plazo. Irán logró un crecimiento industrial mediante una estrategia de sustitución de importaciones. Irán se cerró a las importaciones, provocando que su industria fuera poco competitiva a nivel global. Dicho esto, aún no hemos tocado la mayor razón del reciente declive económico de Irán. Las malas relaciones internacionales de Irán son sin duda las responsables de esto. Irán ha estado utilizando mucho de su dinero del petróleo para financiar organizaciones proxy en todo el Medio Oriente, llamadas el Eje de la Resistencia. Esto incluye a Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen, lo cual preocupa a muchos países. Los países árabes, especialmente las monarquías, no quieren la desestabilización que trae Irán. Mientras tanto, Israel rechaza a Irán porque sus representantes pretenden eliminarlo del mapa. Los líderes iraníes han pedido reiteradamente la destrucción de Israel y han hecho declaraciones similares sobre Estados Unidos, su mayor aliado. Además, Irán tiene un programa de enriquecimiento de uranio que podría usarse para fabricar armas nucleares, algo que nadie quiere que Irán tenga. En 2008, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, compuesto por Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido,
impuso severas sanciones a Irán relacionadas con su programa nuclear. Estados Unidos cesó todo comercio con Irán. Estados Unidos también impuso sanciones secundarias a las compañías que negociaban o invertían en Irán. Esto provocó que muchos países, incluyendo la Unión Europea, que prohibió las importaciones de petróleo iraní, se retiraran de la economía de Irán. Hubo un poco de esperanza para Irán cuando el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas firmó el Plan de Acción Integral Conjunto en 2015. Prometió levantar las sanciones sobre Irán, y a cambio, Irán tenía que limitar su programa nuclear. Sin embargo, en su primer mandato, el presidente Trump no confiaba en lo que estaba haciendo Irán y se retiró del acuerdo con Irán. Impuso sanciones más severas a Irán, provocando una crisis económica en el país. Las exportaciones de petróleo de Irán se desplomaron debido al temor de los países a las sanciones secundarias de Estados Unidos por comprar su petróleo. Para 2019, Irán solo exportaba 500.000 barriles de petróleo diarios, muy por debajo de los 2 millones que solía exportar. Las sanciones también golpearon duramente la moneda iraní, hasta el punto de que el rial iraní es básicamente inútil. En este momento, un rial iraní vale aproximadamente $0.00023 estadounidenses. Son 4 ceros. Esto hace que sea muy caro importar productos del extranjero. Irán ha tenido una inflación anual superior al 25% por 8 años seguidos. Aislado del mundo, Irán dependió de su economía interna para crecer. Pero en casa, su economía también empeoró. El problema del control gubernamental en realidad regresó, y curiosamente, ocurrió en manos de la IRGC, una organización militar paralela. Esto necesita algo de explicación. En Irán, tienes el gobierno con un presidente semidemocráticamente elegido, y tienes al líder supremo. Las Fuerzas Armadas regulares responden al gobierno civil, en teoría, mientras que la IRGC, o Guardia Revolucionaria iraní, responde al líder supremo. El líder supremo quiere fortalecer a la IRGC tanto como sea posible. Para hacer esto, la IRGC ha tomado grandes partes de la economía iraní para obtener financiamiento fuera del gobierno civil. La IRGC emplea empresas pantallas sospechosas, fondos fiduciarios y opera en mercados negros. Básicamente, son como la mafia iraní, pero con el respaldo de un dictador. Se estima que poseen 1/3 de la economía iraní y controlan 2/3 de las exportaciones. Según un informe de 2020 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la IRGC se ha convertido en el controlador más poderoso de todos los sectores económicos claves en Irán. Tras las sanciones petroleras, la IRGC creó una flota clandestina para exportar petróleo ilegalmente a China, permitiendo a Irán recuperar parte de sus ingresos por el crudo. La IRGC también posee las empresas que construyen y mantienen la infraestructura de petróleo y gas. Además de eso, la IRGC posee empresas de construcción, banca, manufactura y telecomunicaciones. Es evidente por qué esto representa un problema económico. Las empresas de la IRGC son corruptas y no competitivas al estar respaldadas por el líder supremo. Sin competencia de empresas privadas, la economía de estos mercados no rinde adecuadamente. Sin embargo, la IRGC no es el único problema. Al ayatolá también le gusta dar muchas subvenciones a fundaciones religiosas llamadas bonyads. Su tarea oficial es proporcionar bienestar a la gente de Irán, pero en realidad son otro nivel de control. En conjunto, estos bonyads controlan cerca del 20% del Producto Interno Bruto de Irán. Esto incluye todo, desde la agricultura hasta la manufactura e incluso hoteles. Las organizaciones religiosas están exentas de impuestos y no están sujetas a auditorías ni leyes contables. Varios amigos de Khamenei ocupan cargos en estos bonyads, llevándose una generosa parte de los ingresos. Además de los bonyads y el IRGC, el gobierno iraní regular aún posee una pequeña parte de la economía, principalmente lo que no vendieron a principios de los 2087. En resumen, la economía iraní está mayormente controlada por el líder supremo, lo cual no favorece al crecimiento económico. Viendo lo miserable que es esta situación, muchos iraníes han decidido irse. Desde la revolución iraní, muchos de los ciudadanos más brillantes y educados de Irán han huido del país. Más de 4 millones de iraníes viven ahora en el extranjero, siendo Estados Unidos el destino más popular. Esto ha perjudicado mucho a la economía iraní. Mucho talento humano y capital ha abandonado el país, lo cual es una gran pérdida de potencial. Con este contexto, comparemos la economía de Irán e Israel. Para 2025, el Producto Interno Bruto de Israel es de $119.000 millones más que el de Irán, con $583.000 millones en comparación con $464.000 millones. En los rankings internacionales, estas sumas de dólares son muy relevantes. Muestra cuánto importan estos países en los mercados internacionales y cuánta influencia económica tienen. Sin embargo, también vale la pena considerar el Producto Interno Bruto en paridad de poder adquisitivo, que se ajusta a los diferentes niveles de precios dentro de los países.
La moneda de Israel es más valiosa que la de Irán, por lo que un dólar compra menos bienes y servicios en Israel en comparación con Irán. Aun con ajustes, la economía iraní sigue superando considerablemente a la israelí. A paridad de poder adquisitivo, Irán tiene un Producto Interno Bruto de 1.8 billones de dólares, mientras que Israel solo tiene 566 mil millones de dólares. Tiene sentido, ya que Irán tiene 92 millones de habitantes e Israel menos de 10 millones. Entonces, incluso a paridad de poder adquisitivo, Irán todavía tiene menos de 20 mil dólares por ciudadano en comparación con más de 55 mil por ciudadano en Israel. Israel es mucho más próspero que Irán, demostrando que su modelo económico es claramente superior. Esto influye en la geopolítica y los conflictos recientes, ya que el poder económico suele traducirse en poder militar. El país con más recursos puede obtener un mejor ejército. Al comparar el ejército de Irán con el de Israel, hay una diferencia interesante. El ejército de Irán tiene la ventaja de la cantidad con más de 600.000 personal, un enorme arsenal de cohetes y una industria de defensa considerable. Esto es posible porque su economía es más grande en términos de poder adquisitivo interno. Pero Israel tiene una clara ventaja en términos de calidad, con mejores aviones de combate, misiles y sistemas de defensa aérea. Esto se debe a la ayuda que recibe de Estados Unidos y a que tiene más dólares para realizar compras internacionales. En retrospectiva, es evidente quién tiene la ventaja entre los dos. Israel, con su pequeño pero muy capaz ejército, logró diezmar el mando militar, los lanzadores de misiles y la defensa aérea de Irán. Sin estas cosas, Irán luchó para responder, incluso con su enorme tamaño, y todo esto podría haber sido diferente. Si Irán no hubiera sido golpeado por sanciones y su gobierno no fuera incompetente, probablemente Irán habría sido el país más poderoso en el Medio Oriente por mucho. Con la mayor población de la región y algunas de las mayores reservas de petróleo y gas, podrías haber sido una superpotencia regional. Su ejército pudo haber sido tan poderoso que Israel tendría dificultades para vencerlo. Pero la historia tomó otro rumbo.